Antes que nada, quiero poner aquí una foto del diploma que me dieron por ganar el concurso de dibujo en la primaria, porque se me olvidó ponerlo en el video anterior y no quiero que vayan a pensar que ando inventando cosas. También quiero mencionar a Arturo Caloch, otro morro con el que conviví en la primaria y también dibujaba muy bien, de hecho dibujaba muy chido. Llegué a ir a su casa a hacer algunas tareas y trabajos que nos dejaban en la primaria mientras ambos cantábamos el opening de las aventuras de Fly. También a un morrito que se llamaba Jesús Miguel, todos le decíamos Chucho. Era el tipo cool pero que era buena onda con todos. Sus papás tenían una papelería aquí a 2 unidades de donde estaba la mía. Y recuerdo que aún después de unos años me lo encontré en el barrio y me saludó y me hizo plática. Se me hizo buena onda de él, siempre fue muy chido. Y bueno, a partir de ahora estos videos van a ser, espero que más cortos, porque si ni tus amigos y tu familia quieren ver un video de ti hablando de tu vida, menos una bola de extraños del internet. Ahora sí vienen etapas de las cuales tengo más recuerdos y menos dispersos, o eso creo. Escuchando el video anterior me di cuenta de que no le di un orden específico y tiendo a divagar mucho, así que desde este video en adelante voy a dividir estos por temas y darles un poco más de estructura. Sé que será algo cliché, que muchas personas ya lo hacen desde años, pero es una buena forma de mantener el hilo de lo que estoy hablando. Así que vamos a hablar de mi primer año en la secundaria. Los primeros recuerdos que tengo de la secundaria son de mi papá diciéndome que la secundaria ya era cosa seria, que no era la primaria y que ahí no iban a tolerar más travesuras, que a la secundaria se iba a estudiar y que eso debía ser. Lo cual me hizo entrar con miedo a la escuela porque pensé que me iban a regañar por todo y que iban a ser súper estrictos conmigo, un morrito de 12 años. Los primeros días antes de que me hicieran llevar el uniforme de mi hermano mayor, nos dejaban ir con ropa normal, lo cual nos volvió a flancos fáciles para los de otros años, porque sabían quiénes éramos los de primero para irlos a molestar. Afortunadamente a mí no me tocó que nadie de años superiores me molestara. Algunos de mis amigos de la primaria me acompañaron a la secundaria, aunque en salones diferentes, y poco a poco perdimos el contacto. Recuerdo que en el receso me juntaba todavía con Rodolfo y otros amigos, pero conforme fuimos haciendo amistades de nuestro respectivo salón, dejamos de frecuentarnos. Al principio no me juntaba con nadie, pero mientras los días pasaban me empecé a hablar, no recuerdo cómo, con un par de morros, llamados Abraham y Alejandro Iván, con quienes agarré amistad muy rápido y congeniamos de volada. En mi salón había creo que cerca de 50 personas, pero poco a poco algunos se fueron yendo o se cambiaban de salón. A nosotros nos tocó que nos agregaran a una chava que se llamaba Susana, muy guapa, pero se veía que era de esas chicas que en la vida iba a andar con un prieto. Había otros 2 chicos de la primaria, Oscar y Paul me parece, pero ellos solo los vi el día en que llegó Susana porque se había ido de su salón y fueron a reclamarnos por quitarles a la única bonita como si hubiera sido nuestra decisión. Así empezaron mis días en la secundaria. Mis papás ya no me llevaban a la escuela, me llevaron una vez y después me dejaron ir solo, porque para ellos ya estaba grande. Pero aún así seguían sin dejarme salir lejos y sin ir a ningún lado sin avisar dirección, teléfono, nombre de con quién voy, sus papás, tipo de sangre, hospital donde nacieron, nombres de los abuelos, de los papás de mis amigos, etc. Ya saben. Me tocaba en la mañana, en el grupo F, que era de los últimos grupos. Me parece que en la mañana iban de la A a la G y en la tarde de la H a la L o a la M, no estoy seguro. Mis primeros días de escuela fueron raros. Era un niño al que todavía le gustaba jugar con juguetes, ver caricaturas, salir a jugar. Pero mis compañeros ya eran morritos que decían muchas groserías, sabían alburear, sabían que era irse de pinta, saltarse clases, echar desmadre. Cosas que yo nunca había hecho por miedo a mis papás. Sin embargo, trataba de hacer mis tareas como siempre y de seguir estudiando lo mejor que podía. Me costaban mucho las clases, no porque fueran difíciles, sino porque no me entraba nada en la cabeza. Los maestros hacían el mismo hincapié que hacían mis padres con eso de que ya no éramos niños de primaria, que ya éramos grandes y ya teníamos que tener responsabilidad de nuestras cosas. A mí me conflictaba todo esto porque para unas cosas ya debía ser responsable, para otras aún se me reprimió un poco. Sin embargo, creo que el trato con mis amigos me hizo más llevadera esa etapa. Aparte de Abraham y Alejandro, unos días después nos empezamos a hablar con Horacio, un niño fortachón que iba al pentatlón y se ejercitaba. Tenía conocimientos de deportes y muchas otras cosas, pero era muy buena onda y de buen corazón. Junto con él, Héctor, un muchacho gordito, pero igual de buena onda, inocentón pero agradable, y César, un morro más chaparrito que yo. Él era el más desmadroso de nosotros. Ese era mi círculo base de amigos. Conviví con muchos niños del salón y les hablaba a otros, pero con ellos fue con quienes pasé esos 3 años de aquí para allá viviendo las pocas aventuras que podía.
Después de todo este contexto, vamos a los recuerdos más lúcidos que tengo de mi primer año de secundaria. Una de las primeras cosas que recuerdo fue que nos metieron a un salón y me parece que uno de los maestros no había llegado porque nos fue a cuidar la maestra del taller de dibujo técnico. No sabía yo que esa maestra iba a ser el jefe final cada año. Nos dijo que dibujáramos algo en nuestro cuaderno para pasar el tiempo, ya que ella solo nos iba a cuidar porque no tenía idea de qué veríamos en clase. Creo que era de matemáticas, algo así, porque en ese entonces teníamos una maestra muy guapa y buena onda que nos daba esa materia. Al final de cada clase nos dejaba contar un chiste para todos y se hacía todo más ameno. La cosa es que yo dibujé uno de mis monitos en una parada de autobús con un globo de texto que decía "Chale, no pasa". Y la maestra lo vio y me dijo que qué era eso. Yo le dije que solo estaba dibujando a alguien esperando el camión. En casa les dije a mis papás y de nuevo me dijeron que nadie habla así en la secundaria, que debe ser más propio y educado porque ya no estás en la primaria. Esa frase me persiguió mucho tiempo. Después de unos días y semanas, me volví el morro más otaku del salón. Afortunadamente no estaba solo y también afortunadamente ese término aún no existía. Me gustaba cantar en voz alta con mis amigos las canciones de las caricaturas. Compraba cassettes o CDs piratas con música de anime y aunque no entendía nada me gustaba. Empecé a dibujar mucho más porque Dragon Ball iba avanzando mucho y ya llevaba mucho tiempo viéndola. Teníamos un cuaderno en el cual pusimos los nombres de todos los compañeros del salón y les asignamos un personaje de alguna caricatura. Y una vez, no sé cómo, ese cuaderno llegó con la orientadora y nos regañaron. No sé por qué, no eran bolas, simplemente tratábamos de darles un personaje a todos. Todo era muy ñoño, la verdad, todo corre con naturalidad dentro de lo que cabe. Tenía maestros que no me caían bien y la mayoría me caía muy mal. No me sentía con el mismo apoyo que me daban mis maestras de la primaria. Más bien sentía que estos maestros estaban hartos de todo y hacían todo de mala gana. Muy pocas veces los vi reír. Pasando unos meses, empecé a hacerme más flojo. Aparte de que las clases no me interesaban mucho y las que podrían interesarme eran un bodrio, como educación artística en la que debíamos tocar la flauta y eso era todo. Yo quería aprender a dibujar bien, a pintar, a tocar algún otro instrumento, pero no. Toca la flauta, perra. La maestra nueva de matemáticas no tenía nada de carisma y creo que por eso casi nadie la tomaba en serio a comparación a la que teníamos antes. Sin embargo, todos mis compañeros y amigos le entregaban sus tareas. Yo rara vez llevaba una. Me daba mucha flojera, yo quería hacer otras cosas. Mis papás no me tenían tan vigilado ya, porque mi hermano menor estaba entrando a la primaria y tenían que estar más atentos de él. Recuerdo que en el patio trasero de la escuela estaba el estacionamiento y unas canchas de básquetbol. Y estaban construyendo una barda. Había un monte muy grande de arena que llegaba como a la mitad de una casa y una vez a Abraham, Alejandro y a mí se nos hizo muy fácil ir por nuestras cosas, trepar ese monte de arena que llegaba al techo de una casa y saltarnos del otro lado. Esa fue la primera vez que me fui de pinta. Lo más tonto fue que no fuimos a ningún lado fancy o así, alguna aventura súper loca. Nos fuimos a meter a la universidad que estaba cruzando la calle. Pero a la vez no pasó nada, solo nos metimos al serpentario, a la biblioteca, nos fuimos a hacerles preguntas de biología a los universitarios poniendo de pretexto que nos mandaron a eso para una tarea, hasta que dio la hora de la salida de la seco y nos fuimos a nuestras casas. Fue un sentimiento liberador, porque al fin hice algo que yo quería, algo que me habían negado mis padres y que no se enteraron nunca. Me sentí dueño de mí por primera vez. Con la llegada de la pubertad me llegó como a todos el gusto por las niñas y había una en el salón que a mí me gustaba mucho. Se llamaba Laura. Sin embargo, no era como la clásica niña bien portada y linda del salón, sino al contrario, también era una morra que se iba de pinta, faltaba mucho, decía groserías y se hablaba con muchos otros morros de otros salones y de otros grados. La verdad no sé ni por qué me gustaba. Mi manera de conquistarla fue escribiendo letras de canciones medio desconocidas para un libro de secundaria. Y afortunadamente mis papás y hermanos tenían una colección grandísima de música en casa y podía sacar las letras de las canciones de los CDs y escribirlas. Después de eso escribí algo como te escribí esto y te lo dedico y tal, y se lo mandaba en una forma de carta a esta morra. Esta niña tenía una hermana a la que yo sí le gustaba, pero a mí no tanto, y yo seguía haciendo mi luchita para que me hiciera caso, pero solo quedaba en ridículo. Ella se sentaba creo que 1 o 2 lugares enfrente de mí. Vi como otro de mis compañeros del salón, César de hecho, la agarró desprevenida y le robó un beso. La morra en vez de enojarse le dio risa y a mí me dio el chale.
Una vez fuimos a su casa con mis amigos y me presentó a su mamá y dijo que era mi fan porque escribía muy bonito. Seguramente la señora sí sabía que esas cosas que yo le mandaba a su hija eran canciones viejas. La segunda vez que quise ir a su casa con mis amigos, mis papás no me dejaron ir porque había que tomar un camión. Y aunque yo tenía dinero para irme en el camión, no me dejaron ir solo tan lejos. Lejos eran unos 15 minutos en camión. Me acuerdo que me dio mucho coraje y me subí a mi cama. Dormí en la cama de arriba de una litera. Pateé tanto la pared del coraje que le hice un hoyo. Para terminar de contarles de esa morra, yo hacía muchas cosas por ella, pero como que no me tomaba en serio. Me le declaré en una carta que me costó mucho trabajo escribir porque tenía pena y muchas otras cosas. Tenía que ser perfecta. Me daba mucho miedo pedírselo en persona porque me daba ansiedad social. Para mi sorpresa la morra me dijo que sí, pero era como un sí de mentiritas. Jamás anduvimos juntos, jamás la besé, jamás salimos. Creo que ni jamás cortamos, no sé. Fue una experiencia rara y no me gustó. Al final creo que salió con otro tipo de otro salón que sí le gustaba. Recuerdo que le escribí otra carta preguntándole qué onda y la frase que más se me quedó grabada fue: él me gusta pero a ti te quiero. Vaya mierda. Decidí mejor seguir echando relajo con mis amigos, jugando a Dragon Ball, dibujando, no llevando tareas, jugando fútbol y básquet, saliendo a jugar, ver tele, hacer todo lo que no debía hacer. Los borradores de las cartas a veces los arrancaba del cuaderno y los dejaba en el cuarto tirados, cosa que mi papá recogió una vez y leyó, porque al diablo la privacidad de los hijos, ¿verdad? Me regañó que no estuviera perdiendo el tiempo en esas cosas y que me pusiera a estudiar. Debía hacerle caso a la primera cosa. A la segunda ya era caso perdido. También recuerdo que me recriminó porque en un chismógrafo puse sí a la pregunta ¿sabes qué es la masturbación? Y me metió otra caguiza por eso, siendo que pues eso nos lo enseñaron en una de las materias. Y para colmo ese chismógrafo estaba en la seguridad y privacidad de mi mochila. Mi papá era muy bueno para hurgar en mis cosas. Creo que lo hizo hasta que me mudé a vivir solo. En cuanto a los talleres, cuando yo iba a la secundaria estaban electricidad, dibujo técnico, corte y confección, mecanografía y no recuerdo qué otro. Corte y mecanografía estaban llenos de puras mujeres y los otros de puros hombres. En retrospectiva me hubiese gustado tomar electricidad en vez de dibujo técnico. Tomé ese taller porque pensé que me iba a ayudar a dibujar mejor, pero no. Bueno, sí, pero no como yo quería. En dibujo técnico lo que dibujas son formas, cuadros, rectángulos, esferas, cilindros, tornillos, en diferentes perspectivas. ¿Para qué le sirve a un niño de secundaria? Sabrá Dios. A mí no me sirvió de nada, porque sigo teniendo muchos problemas con la perspectiva al dibujar. A pesar de que entregué algunas tareas y nunca faltaba clases, esa me la llevé a extraordinario, junto con otras dos me parece. La maestra me caía mal porque no nos motivaba para nada. Solo tomaba lista, ponía en el pizarrón qué íbamos a hacer o nos daba unas copias y listo, esa era su clase. Nada más al final, faltando 10 minutos para salir, pasaba a revisar a tu lugar y listo, eso era todo. Cada viernes después del receso hasta terminar el día. Con Alejandro me llevaba muy bien. Me gustaría decir que era mi mejor amigo, pero hubo algunas cosas que pasaron que no nos dejaron ser. Nos gustaban los videojuegos, las luchas, la música, las caricaturas. A él le gustaba mucho la onda skate y gracias a él, a mí también me empezó a llamar la atención. Lamentablemente nunca tuve una patineta y nunca aprendí a andar en una, pero creo que nos llevábamos bien y con él tenía la afinidad más grande que con los demás. Más adelante les contaré qué pasó con él. Pero seguido iba a su casa o él venía a la mía a jugar videojuegos o a ver tele. Recuerdo que también él me llevó un tomo en español de Shadow Lady, en español de España, weón, y me lo prestó aunque no era suyo. Calqué muchos dibujos de ese número porque el arte me encantó. También seguía dibujando, pero casi siempre eran fanarts o cosas de alguien más, hasta que una vez, justo en el taller de dibujo técnico, no sé si así sea en sus escuelas o así sea ahora, pero nos juntaban a los 3 terceros para talleres. Entonces, en dibujo técnico, por ejemplo, había alumnos del grupo E, F y G. Bueno, recuerdo que una clase en la cual la maestra del taller no llegaba, yo andaba pendejeando con Héctor, porque con él era con quien me sentaba en el taller. Bueno, con él también pasó algo raro al final, pero bueno, ya les contaré. En fin, que yo andaba paseando por el salón y uno de los morros del grupo E tenía su cuaderno abierto y tenía el dibujo de una chica pelirroja, con ropa azul, con el nombre de Rina.
El morro ya estaba creando sus personajes mientras yo pendejeaba por el mundo. Eso no podía seguir así. Por más que me gustaba dibujar pícoros en los libros de texto, tenía que ponerme las pilas. Así que ese día después de la escuela me puse a inventar personajes. Así, lo que se me ocurriera. Tenía que hacer algo porque yo era el que dibujaba. Tenía que mejorar. Se me había olvidado por andar en el desmadre cortejando morritas que al final no me habían dejado nada bueno. En la clase de deportes era donde más sufría, porque aparte de que quería sobresalir de alguna manera, era malo para todo. Además, empezamos teniendo un maestro que criticaba todo lo que hacíamos y nos lo cambiaron por una maestra que le decíamos la Rambo porque se parecía a Sylvester Stallone, con voz rasposa y que no tenía empatía por ningún alumno. Era de esos maestros que si eras el listillo gandallita te podías llevar bien con ella, y si no lo eras te iba a estar jodiendo y hasta burlándose de ti. Como les digo, los maestros no eran lo mejor. Supongo que si hubiera hecho mis tareas y me hubiera intentado pasarlas todas, no me hubiera ido tan mal. Pero la verdad es que fue liberador que mis papás me soltaran un poco la correa, para poder irme y regresarme solo de la escuela y empezar a tener mis propias experiencias con amigos, niñas, maestros, prefectos, como el que le apodamos Skinner, porque era muy propio y muy educado, moreno, alto, que si no teníamos clase nos formaba fuera del salón a los hombres para revisarnos el corte de cabello. Todos debíamos tener casquete corto, nada de barba o bigote, no cabello pintado, ni piercings, etc. A mí siempre me decía que me cortara las patillas porque las dejaban muy largas. Desde niño me crece muy rápido el cabello y siempre había que escuchar el regaño, por lo cual mis amigos me decían así, el Patillas, uno de tantos apodos que tuve en la secundaria. Creo que también ahí se me empezó a grabar la imagen que yo tenía de mí. Las chavitas no me querían o no le gustaba a nadie, me sentía feo y sin chiste. Creo que también desde ahí ya quería encontrar esa parte de mí en la cual era bueno y no sabía. Tal vez encontrándola la gente me aceptaría y me dejaría de criticar. Cuando era morro quería ser aceptado y creo que no se me quitó hasta mucho después de la secundaria. Creo que no me juntaba con las personas correctas. Es raro que haya pasado de maestras y maestros que se esmeraban en que fuese un buen alumno o estudiante y de alentarme a seguir intentando hacer las cosas que debía hacer y las que me gustaban, a maestros que les valía madre quién eras y por qué y por lo que pasabas. Tu único sentido de estar ahí era repetir lo que te decían y aprendértelo y luego contestarlo en un examen, llevarles las tareas, hacer los trabajos y hasta ahí. Sé que la primaria y secundaria son muy diferentes, pero creo que en la secundaria es cuando estás en formación y cuando más necesitas ese empujón. Yo lo necesité y nadie me lo dio. Me llegó muy tarde y tal vez si hubiera sido más temprano hubiera podido reivindicar el camino. Pero bueno, el hubiera no existe. Se hizo lo que se pudo. Recuerdo otro vato que se llamaba Zoid, que si hubiéramos estado en un anime nos cagábamos porque su nombre es Dios al revés, y si eso hubiera sido su identidad real, nos hubiera desvivido a todos. Él nos llevaba a jugar maquinitas, era de varo, o al menos siempre traía dinero y nos invitaba a que las papas o lo que fuera. Y también con él compartí un poco de gusto musical. Los dos éramos buenos en la materia de inglés. Era como más reservado y si algo le molestaba siempre se quejaba, no se dejaba, algo como yo. La maestra de inglés, Angélica, nos agarró cariño porque éramos los más adelantados en esa materia. Creo que era la única en la que me iba bien. Era genuinamente bueno en el idioma, escrito y leído y entendido, pero nunca hablado. La maestra nos platicaba muchas cosas de sus andanzas con extranjeros y sus clases eran las más divertidas. Era de cabello rubio y de ojo verde. También había un compañero de nombre Israel, que era raro. A veces nos juntábamos a jugar con él o a platicar y así, pero ese compa como que no tenía filtros de la manera no adecuada. Le hablaba a las mujeres de cosas sucias, a mí me molestaba, me golpeaba. No me golpeaba fuerte, pero era molesto. Molestaba así a casi todos los morros del salón. Algunos se quejaban, otros no. Era raro porque a veces me trataba bien, platicábamos de Dragon Ball, me prestaba las películas en VHS. Fue el primero que me enseñó que era el hentai y el porno. Y aunque de principio no me hallaba con eso, después les hallé un uso práctico que no es el que se están imaginando, cochinos. Me regaló un lapicero porque sabía que me gustaba dibujar y me gustaba mucho porque el mecanismo para sacarle la punta estaba justo de donde lo agarrabas. Entonces no perdías tiempo dibujando porque el mecanismo estaba a la mano, literalmente. Pero también esculcaba mis cosas. Ese lapicero me lo quitó después, lo sacó de mi mochila. Como les digo, me molestaba, me golpeaba y me molestaba. Aunque después me hizo un parote, pero también ya llegaremos a eso.
Y bueno, sé que este episodio no estuvo tan largo y tampoco tan interesante, pero como les digo, estoy partiendo esto por temas para tenerlos más ordenados. Me parece que primero vamos a repasar todos mis años como estudiante y después ya pasaremos a otros temas, como videojuegos o dibujo, niñas o trabajos o las cosas en casa. Estoy tratando de recordar todo lo que puedo. El primer año de secundaria fue muy raro porque venía de estar vigilado todo el tiempo en un ambiente en donde, si bien no era el más feliz, no pasaba nada malo, todo estaba tranquilo. Pero creo que a partir del segundo año de secundaria y el tercero me llegó el desarrollo de personaje y fue cuando tomé una decisión que no salió nada bien. Siempre me ha gustado dibujar y siempre he estado rodeado de gente que hacía las cosas mejor que yo, que ya me llevaba unos escalones por delante y siempre tuve que correr detrás de ellos para alcanzarlos. En ese momento de mi vida, yo no sabía ni quién era ni qué quería. Imitaba las cosas que veía en la tele y de compañeros para tratar de encajar o encontrar algo que me definiera. Deseaba con todas mis fuerzas que alguien me dijera que era buena onda y me tendiera la mano. Supongo que en un salón de 50 personas buscando lo mismo o ignorándolo y haciéndose los fuertes, era muy difícil encontrar a alguien así. En ese momento desperté, recordé lo mucho que me gustaba dibujar y que yo también tenía algunos personajes propios, que tenía imaginación y en la secundaria ya no estaban mis amigos que dibujaban. Era yo solo y era mi momento de brillar. Tenía que ponerme las pilas. Aparte, nadie del tonto grupo E iba a ser mejor que yo. Con todas estas ideas de seguir adelante, dibujando como prioridad sin poner tanto énfasis en mis estudios, habiendo pasado el examen extraordinario imposible de dibujo técnico, con uniforme nuevo y habiéndome quitado la venda de los ojos de que esa Laura nunca me quiso y solo le gustaba mi atención y no yo, las cosas iban a cambiar de alguna manera para segundo de secundaria.